Doctor, bienvenido. Un placer tenerle en este domingo aquí y por su tiempo dedicarnos este domingo a nosotros. Sí, muy buenos días, muy contento de estar con ustedes nuevamente. Ustedes saben que para mí es un placer compartir con la gente de Sabaneta, que viene Santiago siendo como... Rodríguez, cuna de la restauración, doctor, ¿eh? Sí, Santiago, así es como mi segundo pueblo. Así es. Un abrazo, doctor, y gracias Igual, por igual. atender nuestro llamado. Doctor, ha estado mucho en revuelo el tema de esta modificación a la Constitución. El presidente ha hablado que no debe haber temor, que solamente se quieren blindar algunos capítulos que tienen que ver principalmente con el tema de la reelección de los presidentes. Pero la gente sabe, todo el mundo, cuando se toca la Constitución, que se meten algunos cambios y y especificar que en el 2010 se hizo una reforma a la Constitución, pero quedaron muchos temas pendientes en esta reforma. Y si aquella no se pudo hacer completa, ¿qué se busca, doctor, con esta reforma ahora? Para explicarle llanamente, y usted que es un experto en temas constitucionales, ¿qué se busca con esta reforma? ¿Qué usted entiende que está buscando el gobierno y el presidente con este cambio a la Constitución en este momento? Bueno, yo creo que hay un error en el sentido de pensar que los cambios residen en las normas. Como decía un profesor, los cambios no residen en las normas, sino en la mente y el corazón de los ciudadanos. Por el hecho de nosotros modificar la Constitución, no vamos a resolver un sinnúmero de problemas que tenemos que están enraizados en nuestra cultura. Más todavía, decía el profesor González Trevijano, quien fue presidente del Tribunal Constitucional Español, que los cambios constitucionales no tienen un efecto taumatúrgico, es decir, no tienen un efecto curativo, porque en estos países creemos que por el simple hecho de modificar la constitución, los problemas se van a resolver por sí solos, y no es así. De manera que siempre la constitución va a ser un documento perfectible, es decir, susceptible de ser mejorado, porque nada es perfecto. Lo que a mí me preocupa es que estamos adquiriendo el hábito de ponerle la mano constantemente al texto constitucional y modificarlo sin que exista realmente una necesidad imperiosa para que así sea. Fíjense ustedes, después de la constitución de la reforma integral de 2010, yo entendía que en este país no se iba a hablar de modificación constitucional en los próximos 50 años. Tomen ustedes como referencia la Constitución española, que desde el 78 hasta acá, es decir, casi 50 años, apenas ha sido modificada en dos puntos muy específicos y más bien por imposición de la Comunidad Europea, que es el tema de la estabilidad presupuestaria y otro más que ahora no recuerdo. Y la Constitución norteamericana apenas ha recibido enmiendas muy puntuales en algunos puntos en más de 200 años. De manera que por un tema de seguridad jurídica, mientras menos se toque una constitución, mejor. Porque cada vez que nos abocamos a ese proceso, se abre un periodo de incertidumbre en la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la reforma que hagamos hoy, que haga el presidente Abinader hoy, va a dar lugar a que cuando venga otro presidente haga una contrarreforma. Es decir, cada presidente que suba al solio presidencial va a querer hacer una reforma y nos vamos a pasar la vida modificando los textos constitucionales y eso sencillamente es un símbolo, un signo de atraso para cualquier país, porque la estabilidad legal y constitucional debe ser la norma. No podemos estar constantemente por quítame esta paja modificando el texto constitucional y hasta el día de hoy no ha habido una explicación convincente para que se opere una enmienda. Claro, sabemos que la van a hacer, que los votos están, que la mayoría congresual la tienen y al final la reforma va a pasar. Pero, reitero, no es un buen precedente que estemos constantemente poniéndole la mano al texto constitucional.
Así es, doctor. También dentro de los puntos que el presidente plantea es por el tema del Ministerio Público Independiente, de, que quiere, que tiene que, claro, tiene que él quiere que esto esté constitucionalmente establecido, que el Ministerio Público no sea elegido por un partido político O el Poder o por el Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Es que No, dentro de los aspectos que plantea el presidente, doctor. fíjense, en todos los países del mundo es el Poder Ejecutivo que escoge al Procurador General de la República, en todos. Que lo escoja el Consejo Nacional de la Magistratura sería una desviación, un despropósito. La independencia no tiene que ver con quién lo nombre, porque siempre va a ser un órgano político. Antes se decía que el Senado, cuando nombraba a los jueces, el problema era que los nombraba el Senado. Luego pasó esa atribución al Consejo Nacional de la Magistratura, pero también son políticos. De manera que sea el presidente, sea el Senado, sea el Consejo Nacional de la Magistratura que nombra al procurador, siempre va a ser un órgano político y la independencia no depende de eso. Tampoco la independencia depende de que consignemos en la Constitución el Ministerio Público será independiente. Ya eso está en la ley sobre el Ministerio Público. O sea que eso no es absoluto para nada convincente. Ahora bien, lo que se quiere es un Ministerio Público independiente, eso siempre va a depender de la voluntad política del mandatario de turno. La mejor prueba es que el presidente Abinader nombró a la magistrada Miriam Germán, que es una persona independiente. O sea, sin que exista ninguna norma, ningún texto, porque reitero, la fiebre no está en la sábana, no es en las normas, es en la cultura, en la voluntad política, donde finalmente reside todo. La mejor prueba es que nombró un Ministerio Público Independiente, una persona que no es de su partido, una persona que no milita en ninguna organización partidaria, y ahí está haciendo su trabajo. De manera que esa no es una explicación, reitero, convincente. Además, el artículo 270 del texto constitucional dice lo siguiente: la necesidad de reforma deberá ser declarada por ley. ¿Qué significa eso? Que para proceder a modificar la Constitución hay que especificar de manera clara cuáles son los puntos que se van a modificar y para qué. Es decir, no debe ser algo caprichoso, algo voluntarioso, a mí se me ocurre, no. Tiene que estar bien justificada y bien explicada. Y eso es lo que hasta el momento no ha sido, esos motivos no han sido ofrecidos a la ciudadanía. Además, tampoco hay un consenso. Yo no veo un consenso mínimo para que se proceda a una reforma. Porque aunque se vaya a hacer, porque se tenga la mayoría en el Congreso, se supone que debe ser producto de un pacto social, de un consenso entre todas las fuerzas políticas y económicas de nuestro país. Porque de lo contrario, cuando se hace de una manera unilateral, aunque se tenga la mayoría, reitero, son reformas coyunturales que se desvanecen con el grupo político que las promueve. Eso siempre ha sido así. Ejemplo, 2002, cuando Hipólito Mejía, y la de 2015 con Danilo Medina, que no fueron reformas integrales, fueron reformas únicamente para el tema de la reelección. No digo que este sea el caso, pero realmente el gobierno todavía no ha podido explicar la necesidad de la reforma que exige el artículo 270 de la Constitución Dominicana. Doctor, usted habla sobre la reelección y creo que eso es uno de los temas como que el pueblo está más confuso. Todo el mundo, es decir, el pueblo en general, cuando se habla de reforma a la Constitución, se entiende que inmediatamente se modifica la Constitución, entra el tema de habilitar a todos los que fueron presidentes y al presidente actual que pueda reelegirse nuevamente. Explíquenos llanamente al pueblo, porque entiende, se modificó la Constitución, están habilitados todos para ser presidente. ¿Cómo es ese Bueno, tema, doctor? es así en principio. Tú modificar la Constitución para que más o menos tenga, para explicártelo en el lenguaje informático, es como tú formatear una máquina. Tú la formateas, pan, comienza desde cero. De manera que queda habilitado, obviamente, Danilo Medina, que actualmente está inhabilitado. El presidente Abinader quedaría habilitado a menos que se consigne un transitorio. Y obviamente ya el presidente Fernández está habilitado actualmente. O sea, el gran ganador sería, a mi juicio, el exmandatario Danilo Medina, porque el transitorio desaparecería, el transitorio actual que le impide ser candidato.
y eventualmente el actual mandatario, a menos que se coloque un transitorio. Pero aquí en nuestro país hemos tenido todos los modelos. En el 96, en el 94 consignamos un periodo y luego dejar transcurrir otro para volver más adelante. Por eso Leonel no fue candidato en el año 2000, sino presidente del 96 al 2000. En el 2000 tuvo que darle paso a Danilo, que perdió las elecciones porque él no podía ser candidato. Luego en el 2002, Hipólito modifica la constitución para poderse reelegir de manera consecutiva, pero pierde las elecciones, pierde la reelección, que esas elecciones del 2004 la gana Leonel Fernández, y es quien se aprovecha de esa reforma hecha por Hipólito Mejía. Por eso gobierna del 2004 al 2012, por la modificación que hizo Hipólito en el 2002. Luego en el 2012 establecemos 2 periodos y nunca más, el modelo norteamericano. Entonces, hemos tenido todos los modelos, no reelección consecutiva, 2 periodos y nunca más como ahora. Hemos tenido, en fin, bueno, en el 66 tuvimos todas, el mandatario podía reelegirse indefinidamente. Por eso Balaguer fue presidente en múltiples ocasiones, porque la constitución del 66 no ponía un tope. O sea, pero para reiterarte, muchas veces las modificaciones que se hacen hoy benefician al que pueda venir más adelante, como sucedió con Hipólito, que habilitó a Leonel. Entonces, ahora Abinader habilitaría a Danilo. Eso es más o menos a grandes rasgos pues, posibles motivos subyacentes en la modificación que se pretende. Y que, reitero, se va a hacer porque sabemos que hay una supermayoría del PRM que definitivamente va a proceder a, a reunir a la Asamblea Nacional Revisora. Pero ya veremos, ya veremos. Yo lo que digo es que las reformas coyunturales se desvanecen con el grupo político que las promueve y que para que sea perdurable tiene que ser integral, como la de 2010, pero desafortunadamente en el 15 Danilo la modifica y en esa ocasión sentó el nefasto precedente de ponerle la mano a una constitución que no lo ameritaba. Luego, en el 19 intenta hacer lo mismo para optar por un tercer periodo. Afortunadamente, en esa ocasión no lo logró. Pero la constitución no es algo para estarle poniendo la mano constantemente, porque eso genera inestabilidad, incertidumbre. Debe tocarse lo menos posible, como hacen los países desarrollados. Esa es mi modesta opinión. Excelente. Doctor Juan José Rodríguez está con nosotros en cabina. Quiere hacerle una pregunta a Juan José. Bienvenido, Juan José Rodríguez, a esta entrevista. Bien, gracias, Gabriel, y un saludo para la familia Curi, especialmente para usted, doctor, porque ustedes son pocos, los Curi no son muchos en el país, ¿eh? Son pocos. Así es, Juan José. Muy Y hay que contento de decir que doctor es sabanetero ya. Sí, no, ya la gente conoce que el doctor está muy relacionado de manera muy cercana con nosotros, porque el agua de Yaguajá es jodona, ¿eh? Esa agua de Yaguajá, cuando se toma hay que mudarse para acá prácticamente. Adelante, Juan José. Bien, doctor, oiga bien, ha habido un debate sobre el Código Penal, un debate de dimes y diretes casi. Todo el mundo opinando, gente que no sabemos nada en términos legales, de formación académica, en términos legal. Queremos conocer su opinión, pero aunque Gabriel pautó solamente la entrevista para el tema constitucional, yo quisiera que usted opinara algo sobre también la necesidad, porque es una ley también, tiene que ver con la Constitución, que es la madre de todas las leyes, que usted opine también sobre la urgencia, según algunos expertos, que hay en el país de modificar y ajustar, actualizar, corregir, vamos a llamar así, la ley de seguridad social y la ley general de salud, porque ahora mismo, no sé si usted ha observado, el periódico hoy ha hecho unos reportajes sobre la realidad de los servicios de salud y los sistemas de seguridad social del país, que son
Es una reflexión tremenda. Queríamos conocer eso, doctor. Bueno, mira, son muchas las reformas. Vamos a comenzar con la del Código Penal. El Código Penal tiene más de 20 años dando vueltas en el Congreso. Las primeras observaciones las hace el expresidente Leonel Fernández en el año 2006, donde argumentó temas muy válidos de que que se necesitaba mayor concordancia entre el Código Penal y el Código Procesal Penal, había que revisar temas relativos a los médicos. Decía él en esas observaciones que el cúmulo de penas no resuelve el problema de la criminalidad, lo cual es cierto porque está demostrado que incrementar las penas en nada incide para bajar los índices de criminalidad, y que centrar el cúmulo de penas en la política, en el centro de la política criminal del Estado, es un grave error. De manera que esas observaciones cayeron en saco roto y eso quedó ahí. Luego, en el 2013, 7 años después, Danilo Medina, siendo presidente, vuelve a observar el código, esta vez por las tres causales. Entonces, a partir de entonces, hemos caído en una especie de mutismo, y ahora de buenas a primeras vemos que se quiere aprobar a la carrera. Pero ¿qué sucede? El Código Penal tiene muchísimas fallas, pero muchísimas. Eso no daría para hablar un programa completo. Una de las más notorias, que a mi juicio son el tema de que le pone una camisa de fuerza al gobierno con el tema de las deportaciones de los ilegales indocumentados. El 86, numeral 11, establece como crimen de lesa humanidad las deportaciones, y sobre todo cuando se trata de segmentos poblacionales. Y nosotros tenemos aquí un problema de primer orden y sí necesitamos hacer deportaciones. Eso atenta contra la soberanía del Estado. De manera que ese es un texto que tampoco tiene que estar en el Código Penal, porque ese es un tema migratorio. Sin embargo, lo insertan ahí. Otro aspecto gravísimo es que establece que extranjeros podrán demandar a dominicanos cuando haya discriminación. ¿Cuándo en este país, por Dios, ha habido discriminación contra nadie? Porque aquí no somos blancos, aquí somos mulatos, la inmensa mayoría. O sea, ese código tiene numerosas trampas. Ahí está la mano del poder extranjero. Ese código no puede pasar bajo ninguna circunstancia. Eh, Establece la irresponsabilidad penal de los ayuntamientos, lo cual es un disparate, porque en dado caso tendría que ser la irresponsabilidad civil. Rompe con el principio tripartito de las infracciones de crímenes, delitos y contravenciones para sustituirlas por leves, faltas leves, graves y muy graves. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. Ese código sencillamente necesita profunda cirugía. No puede, bajo ningún concepto, ser aprobado por la Cámara Baja, por la Cámara de Diputados. Eso tiene que ser, establece muchos tipos penales, pero no están los elementos constitutivos de esos tipos penales. En fin, el código realmente ha sido repudiado por la inmensa mayoría de los colegas que han opinado y por la población en sentido general. Mejor seguir con el viejo que con ese código nuevo, que no se ajusta ni se adapta a nuestra cultura jurídica por demás. Además de que contiene numerosas trampas para los dominicanos, quienes no podrán ejercer su soberanía por textos que no tienen que estar incorporados en el Código Penal, sino en la ley migratoria. Es decir, los temas migratorios no pueden ser ni deben ser extrapolados al ámbito penal. Pero eso es en cuanto al Código Penal, así a grandes rasgos, ¿verdad? Podríamos decir muchas cosas más, como que sanciona el bullying, el sicariato y la explotación sexual de niños, etcétera. Pero Doctor, con el tema de la seguridad social, fíjense, a mí la que más me preocupa de todas es lo que se quiere hacer con la cesantía. Se quiere sustituir la cesantía, que es una conquista social, por el seguro de desempleo. Es decir, quitar dinero del bolsillo de los trabajadores para para colocarlo en el bolsillo de los empleadores o patronos. Eso es sencillamente inadmisible, porque son conquistas sociales y en materia laboral los derechos son progresivos, no regresivos, como se pretende. Porque lo que se quiere es sustituir la idea de que el trabajo, que es un derecho y un deber en la Constitución Dominicana, se quiere sustituir la idea de que el trabajo es fuente de riqueza para
decir ahora que lo que es fuente de riqueza es el capital. Eso es lo que subyace en esas modificaciones al Código de Trabajo, cuando bien dice Marx en su obra El Capital, que la riqueza es una combinación del trabajo y el capital. Por eso habla de la acumulación originaria de capital. Eso es en cuanto al tema laboral, la seguridad social que me preguntaba. Bueno, mira, la seguridad social si tú ves las cotizaciones que tienen que acumular los trabajadores para obtener una pensión pírrica, te darás cuenta que eso es un negocio bien jugoso para las AFP y leonino para la clase trabajadora. La seguridad social tiene que ser replanteada en todos los aspectos. El tema del seguro médico, que no cubre absolutamente nada para los infelices. En este país, quien no compra un seguro médico extranjero o un seguro médico privado, sencillamente si tiene una enfermedad catastrófica, o se muere o su familia queda arruinada. O sea, el tema de la seguridad social tiene múltiples vertientes que tienen que ser revisadas, pero volvemos a lo mismo. Los empleadores, la oligarquía dominicana no quiere sacrificarse, siempre quiere que sean los más débiles, los más vulnerables quienes carguen con el peso de la reforma. Y eso no puede ser así. Por eso yo siempre he dicho que cuando se haga la reforma fiscal, que es otro punto, debe consistir en quitarle privilegios a los que más tienen. Por ejemplo, las exenciones fiscales en el sector turismo a numerosos empresarios que ya no la necesitan, que tienen 20 o 30 años con exenciones, y solamente dársela o concedérsela a aquellos que las necesitan. Pero una reforma fiscal no es una reforma tributaria. Ojo con eso. Una reforma tributaria, que es lo que se quiere, es cargarle el dado a la clase media y a los infelices trabajadores, quienes van a tener que empobrecerse más para cargar con el peso de una enorme deuda externa e interna que tenemos y que de alguna manera hay que pagar. O sea, nuestro país se aboca, señores, a 4 años muy difíciles, producto obviamente del malgasto, el despilfarro de sucesivos gobiernos. No estoy hablando del actual, estoy hablando de todos. Porque a decir verdad, señores, a mi juicio la democracia le ha fallado a este país. Si comparamos nuestra situación actual, económica, social y política, vamos a llegar a la amarga conclusión de que son pocos los problemas que se han resuelto en esta mal llamada democracia que nos gastamos. Debemos replantearnos muchas cosas, por eso muchos autores hablan ya de la fatiga de la democracia. Es decir, se ha demostrado que es incapaz de ofrecer problemas, de resolver los problemas de las grandes mayorías. Solamente es buena para grupos oligárquicos y políticos que se enriquecen bárbaramente a expensas de los negocios que genera el Estado dominicano. Y lo mismo sucede en otros países. Por eso tenemos el fenómeno, por eso sucedió el fenómeno de Chávez en Venezuela y ahora tenemos a Bukele en El Salvador. Y eso se seguirá replicando, ustedes lo verán en el transcurso de los próximos años, producto precisamente de la fatiga democrática de un sistema que no resuelve absolutamente nada. De manera que es así, señores, yo les puedo decir que si no hay trabajo, no hay capital. Y que el capital es producto de el sacrificio de las grandes mayorías de trabajadores, quienes al trabajar, como explica Marx, generan una plusvalía de la cual se apropia el empleador. Así es, doctor. Y un tema que es importantísimo, doctor, que está incluso haciendo marchas, muchos grupos haciendo marcha con el tema del Código Penal, las tres causales, doctor. Su opinión sobre este tema de las tres causales y por qué. Mira, ¿Y por discutir las tres y por qué causales nadie quiere entrarle a eso, doctor? Como que todo el mundo le quiere entrar, pero no le entro. Sí, pero no. ¿Qué pasa con las tres causales, doctor? La Fíjate, iglesia principalmente. discutir las tres causales es una necedad en nuestro país. Es una insensatez. ¿Por qué? Porque el artículo 37 de la Constitución dice claramente, la vida comienza con la concepción y termina con la muerte. Es decir, se trata de un concepto, de una regla. ¿Qué es una regla? Un concepto cerrado que no admite interpretación.
La vida comienza con la concepción, termina con la muerte. De manera que no podemos hablar de tres causales hasta que no modifiquemos la Constitución y eliminemos ese artículo. Es como el tema de los homosexuales, el matrimonio gay. La Constitución dice, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, una regla, no es un principio, es decir, no es abierto. Por ejemplo, la Constitución española dice, el hombre y la mujer tendrán derecho al matrimonio. Ustedes observarán que ahí sí hay margen de interpretación. Por eso, cuando el Tribunal Constitucional Español conoció el tema, pudo concluir de conformidad con la Agenda 2030 de que sí, de que era factible el matrimonio entre dos hombres y dos mujeres, porque no establece como la nuestra, que es la unión de un hombre y una mujer. De ahí ustedes ven que estos médicos que se publicitaron mucho, se fueron a España a casarse, porque allí sí se admite ese tipo de unión, pero en la República Dominicana no. Somos una sociedad conservadora, cristiana, con valores muy distintos a los países anglosajones y los países europeos. De manera que eso no cabe aquí entre nosotros. El tema de las tres causales del aborto, porque está claramente consignado en la Constitución. Y si se llegase a aprobar, ustedes pueden estar seguros que cuando eso llega al Tribunal Constitucional, allí van a declarar las tres causales inconstitucional. Sí, doctor Danilo Cruz le tiene una pregunta vía nuestra plataforma digital. Adelante, Danilo. Gaby, pregúntamele al doctor acerca de la Constitución de 2010, que tenía mandato para una gran cantidad de leyes que había que concluir para que la Constitución completar el orden jurídico a nivel nacional. Y lamentablemente el Congreso ha obviado todo eso, y entonces, ¿cómo vamos a seguir modificando y no concluyendo? Entonces no hay un proyecto de desarrollo en base a ir progresando y completando la Constitución de 2010, y entonces empezamos con una nueva en caso de la modificación, de que se dé la modificación. Así es, así es. Fíjense que yo escribí un artículo en días pasados en el Listín Diario donde explicaba que el presidente dejaría un legado más, más consistente al pueblo dominicano si en lugar de modificar la Constitución se ocupara de aprobar todas las leyes que manda la Constitución, que son reservas de ley. Cuando el constituyente remite una ley, se denomina reserva de ley, que son más de 200, creo, en la Constitución nuestra, y apenas hay unas pocas que han sido aprobadas. De manera que se trata de un texto que todavía no se ha desarrollado, no ha desplegado sus efectos, y ya lo modificamos en el 15, lo intentamos modificar en el 19 y ahora lo vamos a modificar en el 24. Es como, o sea, la Constitución nuestra no ha madurado. Y ahora reformarla es como, ¿cómo les explico yo a ustedes? Es como abrir un paciente que está sano, a ver qué tiene, a revisarlo, pero que no se necesita operar. Eso pasa con la Constitución. No estamos en una crisis política de grandes dimensiones, no estamos en una situación similar a la del 1994. No acabamos de salir de una guerra civil como lo fue la Constitución del 66, que fue aprobada luego de la guerra del 65. No es una Constitución como la de 1924, que fue aprobada con ocasión de la salida de las tropas norteamericanas durante la primera intervención. Es decir, ahora mismo no hay razones que justifiquen abocarnos a ese proceso de reforma, reitero, que genera mucha inquietud. Sabemos que se va a hacer, sabemos que va a ocurrir, pero bueno, lo que hay que rogar es que sea lo menos traumático posible y que realmente se haga, se haga bien, pero mantengo mi posición de que la fiebre no está en la sábana,
de que el problema no está en modernizar normas ni modificar textos, sino cumplir lo que tenemos. Pero, reitero, es más favorable para la sociedad dominicana, para el país, que se aprueben todas las reservas de ley previstas, como por ejemplo la ley de referendo, la ley que tiene que ver con los indultos y muchísimas más que están en la Constitución. Son numerosas. Con eso se le hace un mejor servicio a la sociedad dominicana que proceder ahora a modificar para resolver problemas que están resueltos, porque los candados ya están. De manera que, bueno, vamos a ver qué sucede, pero yo me ahorraría esa reforma en estos momentos y me concentraría, si estuviese del lado, ¿verdad?, del gobierno, me concentraría en la reforma fiscal, las reformas más puntuales que demanda esta sociedad y que son más necesarias. Pero la constitucional, a mi juicio, es superflua en este momento, pero sabemos que las mayorías están y que al final la misma se va a materializar.